Buenos días, hermano, Dios le bendiga. Antes de todo, quiero felicitar a todos los niños. Yo sé que todos los días son días de ellos. Y es una bendición como papá que somos tener nuestros hijos. Y cuando están vivos y sanos es mejor todavía. ¿Sí? Gracias a Dios por nuestros hijos, por los niños de la iglesia, que hoy a nivel nacional se está celebrando el día de ellos, pero también recuerdo que el día de ellos debe ser siempre, no solamente un día específico. Todos los días tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios, pero también recordar que tenemos nuestros hijos, que es nuestro deber como papá cuidarlo, educarlo, enseñarle de su palabra y cuidarlo como padres que somos. Así que felicidades a todos los niños de la iglesia. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que lleva como tema mensajes a las 7 iglesias. No vamos a leer los 3 capítulos para que no se asusten. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero de una forma breve. Vamos a ir viendo lo bueno que esta iglesia hacía, lo malo que estaba haciendo y cómo Dios le da la solución para que salga del problema que ellos están enfrentándose. Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos advierte a través de su palabra lo malo como personas estamos haciendo. Por ejemplo, yo como Martín, como una persona, Él me hace ver a través de su palabra, a través de la oración, de la forma que Él quiere usar, cómo está mi vida, lo malo que yo estoy haciendo y lo que debo hacer para corregirme. Dios siempre nos advierte y cuando no hacemos caso, viene la consecuencia. Así que eso es lo que le pasó a la iglesia de las 7 iglesias de Asia, que ahorita vamos a ver cada una de ellas. Bien, pero antes de iniciar yo quisiera orar así como están sentados, vamos a orar para pedirle a Dios su dirección, que sea Él hablándonos a través de su palabra. Así que le invito, oremos. Bendito Dios Padre, gracias te damos por tu palabra y te damos gracias por un día más que nos diste, por la vida, por la salud, por estar aquí reunidos para que tú nos hables a través de ella. Te ruego, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, que toque nuestro corazón, nuestra mente, ayuda a entenderla, a comprenderla, pero también ayúdanos a hacerla útil, Señor, para nuestra vida, que la podamos poner en práctica como tú deseas que la hagamos, Señor. Bendícenos como tu iglesia, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros, y permita que tu palabra sea para cada uno de tu pueblo, sea para tu iglesia y sea también para mí, Señor. Gracias, Padre, te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1. Ya leímos el versículo 1 del 9 al 7. Pero yo quiero hablarle antes del libro de Apocalipsis. Este es el último libro que tenemos en nuestra Biblia. Es un libro que se escribe muy diferente a los demás. Está compuesto por símbolos, figuras, números, y a veces nos cuesta entenderle a simple vista, pero tenemos que pedirle siempre la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo para que Él nos haga revelar su palabra. Ahora bien, aquí algo importante. Este libro se tiene que completar con otro libro del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, que habla también de hechos futuros que van a acontecer, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el libro de Jeremías. Son libros proféticos que hablan sobre el fin del mundo, sobre lo que estamos viviendo actualmente, y se tiene que ir completando uno con otro. Ahorita voy a darle un breve resumen del libro de Apocalipsis. No quiero entrar muy de lleno, pero voy a tocarle una breve explicación de cada uno de ellos. Y cuando haya ocasión voy a ir explicando brevemente, si así nos permiten, sobre este libro, que no es un libro de ciencia ficción, es un libro que Dios nos advierte lo que va a pasar. Así que este libro, para iniciar, lo escribió Juan, el discípulo que anduvo con Jesús. ¿Alguien me puede decir cuántos libros escribió Juan? Juan escribe 5 libros. Escribe el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan, y este libro del Apocalipsis. Son 5 libros que escribe. Este libro de Apocalipsis, según se cree, que se escribió en el año 60 y 90 después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús sube a los cielos, 60 a 90 años se escribe el libro del Apocalipsis, y fue una revelación que Dios nuestro Padre se la da a Juan cuando él estaba preso en la isla de Pasmo, por causa del Evangelio, de predicar la palabra de Dios. Y ustedes pueden comprobar ahí mismo, donde dice Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan,
Ahí vemos claramente quién escribe ese libro. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay dos versiones de algunos comentaristas bíblicos. Uno dice que el día del Señor es el día cuando el Señor venga a juzgar la tierra. Otro dice que el día del Señor es el primer día de la semana, que es el domingo. A mi parecer, yo tengo mi propia opinión. Yo a través de la palabra de Dios, Dios me ha enseñado a través de los años que tengo de estudiarla. No digo que me la sé todo. Todos los días aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios. Pues yo creo que el día del Señor es cuando el Señor venga a juzgar la tierra. Más respeto los comentarios de cada quien. Si algún comentarista bíblico dice, no, se refiere al primer día de la semana. Cuando Jesús resucitó, dice claramente en el Evangelio, el primer día de la semana. No dice el día del Señor. Pero bien, cada uno es respetable su forma de pensar, pero para mí es el día que el Señor venga a juzgar la tierra. Y luego dice aquí, yo estaba en el Espíritu. Ahí, si ustedes se fijan la palabra Espíritu, ¿con qué está escrita la primera palabra? Con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Es una persona. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Y oí detrás de mí una voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. Este alfa y omega son dos palabras griegas del abecedario griego. Alfa es la primera palabra y omega es la última palabra, como decir la letra A en nuestro español y la Z, que es la última palabra de nuestro alfabeto. Ahora bien, dice aquí, yo soy el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Ahora bien, vemos aquí que dice, escribe a las iglesias. Le está dando una orden, una súplica, un ruego. ¿Qué está haciendo aquí? Nuestro Señor Jesucristo le está dando una orden, dice, escríbele. No le está diciendo si puede escribir, si quiere escribir a esto a las iglesias, dice, escríbele a las iglesias de Éfeso. Gracias, hermano. Ahora sí puedo ver bien. Ok, gracias. Y vamos a ver si el joven o la señorita que está ahí arriba me apoya con la diapositiva, donde dice, cada mensaje comienza diciendo, yo conozco tus obras. Bien. Y aquí aparece varias citas bíblicas donde dice, yo conozco tu obra. Y cada una de las 7 iglesias que vamos a ver comienza de esa forma. Comienza diciendo, Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tu obra. Apocalipsis 2:9, yo conozco tu obra. Apocalipsis 2:13, yo conozco tu obra. Y luego vemos Apocalipsis 2:19, capítulo 3:1, versículo 3:8, versículo 3:15. Cada uno de ellos dice, yo conozco tu obra. ¿Por qué dice eso al Señor? Porque el Señor conoce todo. A Él no se le escapa nada, o sea, a Él no se le va a faltar nada. Él todo lo sabe. Sabe lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Él lo sabe todo. Y Él sabía cómo andaba cada una de las 7 iglesias. Donde dice, yo conozco tu obra, el Señor todo lo sabe. De Él nada se puede ocultar. Todo lo sabe. Y Él sabía cómo andaba cada una de esas iglesias. Aquí menciona 7, pero son más de 7. Según se cree que es el número perfecto de Dios, el número 7. Por eso nada más menciona 7, pero son más de 7. Ahora bien, dice, yo conozco tu obra. Bien. Aún no sale, pero vamos a seguir leyendo. Y cada una de las iglesias termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Comienza, cada carta que va dirigida a las iglesias comienza, yo conozco tu obra, y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y recordemos que la palabra Espíritu está escrita con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Y nada más doy la cita bíblica para lo que quieran anotar, es Apocalipsis 2:7,
Apocalipsis 2:11, 2:17, 2:29, capítulo 3:6, 3:13, 3:22. Cada una de esas citas bíblicas se refiere diciendo, yo conozco tu obra. Así que comienza diciendo, yo conozco tu obra, y termina diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hasta ahí estamos claros? O sea, me estoy dando a explicar, a entender. Mire, esta vez no voy a predicar, voy a tratar de enseñar un poco la palabra de Dios. Recordemos que una predicación es diferente a una enseñanza. Perdón, la enseñanza tiene más cita bíblica y la predicación tiene menos cita bíblica. Esa es la diferencia que hay. Pero bien, voy a invitarlos a que lean conmigo el libro de Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, por favor, en su Biblia. No sé si me ayudan a proyectar la cita bíblica, por favor. Bien, Apocalipsis 2, 4 y 7, ¿ya lo tienen? Bien, leámoslo por favor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bien, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando era que una iglesia, esta iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿quién la fundó? ¿La fundó el apóstol Pablo o la fundó Juan? ¿Quién de los dos? ¿Quién me dice? Fue Pablo, correcto, hermana. Tiene un 10. Muy bien, hermana. La fundó el apóstol Pablo. Él llegó a evangelizar y formó esta iglesia. Pero el que recibe la visión es Juan. ¿Sí? Pablo llega a evangelizar la ciudad de Éfeso, forma una iglesia y años después él se va para otro lugar y años más después Juan recibe esta visión y le hace ver cómo andaba esta iglesia. Esta iglesia, si ustedes pueden ver, y yo le invito que durante toda esta semana que viene se den un poco de tiempo y lean los 3 capítulos de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3, para que ustedes puedan entender y comprender de qué hablé. ¿Okay? Ahora, esta iglesia de Éfeso, ella comenzó una iglesia muy activa, muy dinámica, muy trabajadora, evangelizaba, trabajaba en la obra de Dios, y posiblemente cuando Pablo llegó estaba ferviente, hablando de esa forma, estaba muy activa. Pero años después esta iglesia se fue enfriando, se fue desanimando y posiblemente ya no quería hacer nada. Por eso le dice, recuerda lo que antes hacía, o sea, recuerda, has dejado tu primer amor. Por eso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Pasado el tiempo, esta iglesia se fue desanimando y posiblemente ya no quería congregarse, o era muy poco lo que se congregaban, o ya no era la misma iglesia de antes. Y ese es un peligro delante de Dios. Como iglesia que somos, usted y yo, siempre tenemos que estar activos en la obra de Dios. Siempre, hasta que Él venga por segunda vez. Yo sé que hay momentos, y lo comprendo y lo entiendo, de desánimo. Usted a veces se siente desanimado, yo lo entiendo. Usted se siente también a veces que no tiene deseo de orar o leer la palabra de Dios, pero es ahí donde usted debe pedirle a Dios en oración que le ayude. Y donde dice, quítale tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Voy a invitarlo que leamos Apocalipsis 1:20, por favor, 1:20. Si alguien lo quiere leer, por favor, Apocalipsis 1:20 de su Biblia.
Ok, entonces cuando dice, ahí vemos claramente qué significa los candeleros y qué significa las estrellas. Y para decirle algo, la Biblia ella misma se interpreta por sí sola. Si yo le doy mi pensamiento, mi interpretación personal, estaría cometiendo error. La Biblia se interpreta con otra cita bíblica. Ustedes pueden ver que el candelero que dice, si no quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. ¿Alguien puede decirme? ¿Mande? Casi no le escucha, hermana, perdóname. Sí, era uno de los problemas que esta iglesia tenía. Había dejado su primer amor. Y yo le decía que como iglesia que somos del Señor, no debemos hacer eso. Siempre tenemos que estar activos en el primer amor, nunca desanimarnos. ¿Sí, hermana? Es correcto, hermano, muy bien. Así es. Quitaré tu iglesia si no te hubiera arrepentido. ¿Por qué? Porque la iglesia significa lo candelero, o lo candelero significa la iglesia, como ustedes quieran verlo. Y las estrellas significan los ángeles que están a cargo de la iglesia o que están de responsables de la iglesia. Puede ser el pastor, el diácono o algún hermano que esté frente a esa iglesia. Entonces recordemos que la carta va dirigida al ángel de la iglesia, cada una de las 7 cartas. Quiere decir que esta carta va dirigida a los ángeles, a las personas, a los pastores, a los diáconos que están encargadas de esta iglesia. Hasta ahí estamos, ¿me doy a entender? Quiero que usted y yo vayamos comprendiendo la palabra de Dios. Y si algo no entiende, dígame, no comprendo lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Ahora bien, entonces dice aquí, ya estamos claros que los calenderos significan las iglesias y que los ángeles significan las estrellas, o al revés. ¿Sí? Las estrellas significan los ángeles, que son pastores, diáconos, personas encargadas de esa iglesia, y los candeleros son las iglesias. ¿Y las iglesias quiénes la componen? Nosotros, correcto. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Las paredes, el techo, el piso, es el templo. Y cuando dice iglesia, se refiere a las personas. ¿Sí? Él está hablando a las personas. Y él está hablando a personas ya creyentes. No le está hablando a personas que no han aceptado a Cristo. Bien, vamos a ir. Lo voy a invitar que también lea el Apocalipsis 2:10, por favor, el mensaje de Esmirna, que es la segunda iglesia. ¿Ya lo tienen? Dice Esmirna 2:19, si alguien desea leerlo, algún hermano o hermana, por favor. Sí, hermana. 2:10, correcto, 2:10. Bien, dice 10 días, se refiere a un tiempo corto, le da el tiempo determinado, pero nada más recordemos que los días del Señor no son nuestros días. ¿Sí? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, recordará que para el Señor un día es como 1000 años, y un día no es igual a lo terrenal que estamos hablando. Pensamos que son 10 días, 2 semanas por lo menos, pero fueron más de días que esta iglesia de Mirna pasó, y era una iglesia que comparada con las otras 5 más que vamos a ir viendo, solamente 2 iglesias había salido regular, había salido bien delante de Dios. ¿Y cuáles son estas 2 iglesias? Una de ellas era Esmirna y la otra era, le digo, comienza con F, Filadelfia. Muy bien, hermana. Esmirna y Filadelfia eran 2 iglesias que estaban bien delante de Dios, pero habían 5 que estaban totalmente mal. ¿Sí? Entonces la iglesia de Mirna estaba una iglesia dentro, bien delante de los ojos de Dios. Por eso dice, no teman nada lo que va a pasar, a suceder. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados
y tendréis tribulaciones por 10 días. Le dice el tiempo exacto que debe de sufrir. Y curiosamente, en esa época pasaron 10 emperadores. Y cada uno de ellos podemos ver que primero fue Nerón. Nerón fue uno que asesinó más cristianos que otros. Lo encarceló, lo quemó vivo, se lo dio a los leones para que se lo comieran, lo maltrató, lo encarceló, le hizo todo lo que él quiso. Entonces, vemos aquí, no sé si me apoyan con la diapositiva, no sé quién está allá arriba, pero voy nombrando, el primero es Nerón, Domiciano, Trajano, Severo, Aurelio, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Fueron 10 emperadores que tuvieron en esa época y 10 emperadores que duraron un periodo de tiempo. Cada uno duró diferente tiempo. Sí, unos que duraron 40 años, otros que duraron 7 años, otros que duraron 5 años, otros 15, 16, 19 años. Pero vemos que ellos tuvieron que soportar la persecución, el sufrimiento de esta iglesia. Hoy en día las iglesias aquí en México no tienen persecución. O sea, estamos libres de reunirnos, gracias a Dios. Aún estamos aquí. Nadie nos impide entrar o salir de ella o reunirnos. Podemos reunirnos en nuestra casa, tener un culto de oración allá en la casa o aquí en el templo. No hay nadie que diga no vaya a la iglesia, como otros países que están siendo perseguidos y asesinados los cristianos. Sí, hermano. Así es, hermano, correcta, muy bien. Usted adivinó mi pensamiento. Muy bien, hermana. Cada uno significaba un día para la iglesia que iba a sufrir. Por eso le dicen, no temas. Y esa palabra Dios nos dice a través de su palabra. Todo el Antiguo Testamento nos dice, no temas. Y hoy en día nos sigue diciendo lo mismo, no tema a las dificultades que está pasando. Usted y yo sabemos qué es lo que estamos atravesando en estos momentos. Y Dios nos dice, no temas. Bien, sigamos adelante, hermano. Dice, Apocalipsis 2:10 enseña que la prueba, el rechazo o las dificultades no deben generar miedo en nosotros, sino que son oportunidades para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. La perseverancia a Dios tiene un valor eterno. Como iglesia, si somos fieles a Dios, Él nos va a ayudar a salir victoriosos. Ahora bien, aquí nada más le estoy hablando de 2 iglesias. La primera era de Éfeso, que era una iglesia que había dejado su primer amor, ya se había desanimado, se había enfriado, como decimos popularmente, y esta iglesia de Mirna que estaba bastante bien delante de Dios. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis 2:14. Iglesia de Pérgamo 2:14, si quieren leerlo. Donde dice, pero tengo unas pocas. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Sí, hermana, diga. Sí, muy bien. Mire, 2 grandes pecados estaba cometiendo esta iglesia. La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ahora, ¿quiénes son estas 2 personas que menciona el libro de Apocalipsis? Si ustedes ven, y nada más le voy a dar la cita bíblica para que en esta semana ustedes lo busquen. Yo espero que así, para que ustedes vean que lo que aquí se habla está en la Biblia. Es más, si yo hablo algo que no está en la Biblia, dígame. Oye, inventaste cosas que no está escrita, con toda confianza. Lo voy a invitar que lean esta semana que viene el libro de Números, capítulo 22. Todo el capítulo 22 habla sobre Balaam, ¿sí? Y también pueden leer el capítulo de Números, capítulo 25, versículos del 1 al 9, y capítulo 31, versículo 16. Cada uno de estas citas bíblicas ustedes las pueden leer en su casa durante esta semana. Si quieres se la repito otra vez. Repito, es Número
capítulo 22, todo el capítulo. Luego, capítulo 25, versículos del 1 al 9. Y capítulo 31, versículo 16. Ahí van a ver ustedes la historia de este hombre, Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Dios y Dios no se lo permitió. Cada vez que lo quería maldecir, ¿sabes lo que pasaba? Lo bendecía. Y el pueblo de Israel no fue maldecido por este hombre, sino que fue al contrario. En vez de recibir maldición, recibió bendición por parte de Dios para el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran hombres que seguía un hombre llamado Nicolás, por eso le decían nicolaitas. Era un hombre llamado Nicolás que enseñaba a comer carne sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Son dos pecados graves que Dios rechaza. Es más, hay más pecados que Dios no está de acuerdo con lo que hagamos. Pero en este momento la iglesia de Pérgamo estaba cometiendo esos pecados. Estaba soportando, dice aquí, pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y la palabra doctrina significa enseñanza. Estaba enseñando lo que Balaam quería hacer, una falsa doctrina. Ahora, Balaam se cree que era un mago que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Y la doctrina de los nicolaitas, que era también mala enseñanza que esta iglesia tenía dentro y lo estaba soportando, no le estaba echándolo fuera, o sea, estaba soportando esa falsa enseñanza. Es cuando usted en esta iglesia, alguien está enseñando cosas malas y usted le permita que sigan enseñando. Así está pasando, así pasaba en ese momento en la iglesia de Pérgamo. Estaba soportando estas dos enseñanzas que no tenía que ver nada con Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Ya ustedes ya lo saben. Estaban tolerando el pecado y no se estaban poniendo en práctica la sana doctrina que los apóstoles le enseñaban. Estaban dejando que la iglesia se perdiera, por lo cual no había bendición de Dios. Cuando una iglesia permite el pecado, permite una mala doctrina, ¿qué cree que ocurre? No hay bendición por parte de Dios. Al contrario, esa iglesia se puede ir abajo. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado lo que se habla, lo que se dice, lo que se enseña. ¿Sí? Y conocer bien nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Le voy a invitar a que leamos el libro de Isaías, no sé si aparece aquí, Isaías 29, 13. El libro de Isaías, bueno, si no lo puede buscar en su Biblia, Isaías 29, 13. Hay dos versiones, la primera está en Reina Valera y la segunda está en la traducción en lengua actual. Se la voy a leer de las dos formas para que ustedes puedan ver la diferencia. Isaías 29, 13, por favor, si ya lo tienen. ¿Sí aparece? Ok, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Ahora bien, si usted lee la nueva versión que también aparece ahí, dice, y este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. ¿Cómo se sentiría una iglesia si leyera esto? Si Dios le hablara y le dijera, oye, ¿qué estás haciendo? Como iglesia lo sentiríamos bien mal, totalmente mal, que el Señor nos dijera eso. Pero bien, yo sé que esta iglesia no es así que no se preocupe. Yo estoy seguro que ustedes no son de esa forma, ¿sí? Pero recordemos que cada una de las iglesias representa un periodo de tiempo y representa cada una de las iglesias cómo anda hoy en día. Las siete iglesias representan cómo anda a nivel mundial las iglesias de nuestra creencia. O sea, la iglesia cristiana, no digo la iglesia católica porque cada quien sabe cómo ya anda, pero la iglesia cristiana sabe hoy en día cómo está actuando, cómo se está dirigiendo hacia el mundo. Algunos están usando falso evangelio para enriquecerse a sí mismos, pero no predican la palabra como se debe. Y otros no predican la palabra que Dios le dice que se predica.
que se predique. Por miedo que el hermano se enoje o se vaya, o por miedo que lo puedan correr a él de la iglesia. Cualquier que sea la causa, pero muchas iglesias no están predicando lo que Dios quiere que se predique. Y eso es lo malo. Porque estamos complaciendo a las personas y no a Dios. Y Dios nos va a llamar a cuenta, y sobre todo lo que predicamos su palabra y lo que enseñamos su palabra. Porque va a decirle, sabía la verdad y no se la dijiste a mi pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero vamos a seguir. Y voy a invitarlo a que leamos Apocalipsis 2, versículos 20 y 21, por favor, de su Biblia. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículos 20 y 21, mensaje de Tiatira, versículo 20 y versículo 21. Si alguien desea leerlo, por favor. Son dos versículos. Bien, dice, lo que estaba pasando aquí en esta iglesia era que una mujer llamada Jezabel cautivaba al pueblo de Dios con su falsa enseñanza. Estaba enseñando y seduciendo a los siervos de Dios y a cometer fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dos grandes pecados que Dios aborrece. Ahora bien, mire, yo sé que todo es pecado delante de Dios. ¿Qué es pecado delante de Dios? Quebrantar la ley de Dios. Eso es lo que es pecado. Hacer todo lo contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Eso es pecado. Si Dios dice no hay que fornicar, no hay que adulterar, y yo lo hago, estaré cometiendo pecado. Entonces estoy violando la ley de Dios. Dios dice no lo haga y lo sigo haciendo. ¿Sí? Y aquí esta iglesia estaba cometiendo ese pecado, pero también había una mujer llamada Jezabel que cautivaba al pueblo de Dios con su falsa enseñanza. Yo le decía, tenemos que tener cuidado en nuestra iglesia qué se enseña o qué se predica. ¿Sí? Ahora bien, debemos entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia, sino que estaba ¿dónde? Dentro de la iglesia, haciendo daño a la iglesia. No era alguien que estaba allá afuera tratando de enseñar falsa doctrina a lo que venían dentro de la iglesia, sino que ella estaba dentro de la iglesia. Es ahí con usted y yo tenemos que tener mucho cuidado también. ¿Sí? Cuidado de lo que se enseña en la iglesia, de lo que se está predicando en la iglesia, y ser muy celoso con ella. Pero un celo de amor, pues no otro tipo de celo. ¿Sí? Porque recordemos que el único dueño de la iglesia es Jesús, que murió por ella. El pastor, los diáconos, la persona encargada, no somos los dueños. Así que yo no puedo sentirme dueño de nada, sino de Dios. Simplemente somos administradores de su palabra y administradores de su pueblo, que un día Dios nos va a pedir cuenta por lo que hagamos con la iglesia del Señor. Ahora bien, la última iglesia es la iglesia, faltan dos. La número 5 es la iglesia de Sardis, que ustedes pueden ver capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 13, del 1 al 3, perdón. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 3. Bien, ¿ya lo tienen? ¿Quieren? Bueno, sí, hermana, léalo, por favor. Sí.
Sí, mire, dice que tiene nombre que vive y está muerta. A lo mejor se llamaba Iglesia el Viviente, o la Iglesia de la Resurrección, o la Iglesia X. No, pero dice, tiene nombre el que vive y está muerto. Afirma las otras cosas que estaban para morir, porque no he hallado en ti obra perfecta delante de mí. Y sin embargo Dios le da una salida. En el versículo 3 le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Le hace ver lo malo que está haciendo y también le da una solución, le da una salida. Simplemente que se arrepienta. Y lamentablemente es muy triste cuando una iglesia sucede esto. Cuando una iglesia pierde su función, su propósito, su motivación correcta. Su poder, su influencia es entonces que ha perdido todo. Hoy en día existe mucha iglesia a nivel mundial, como le decía hace poco, que no están haciendo lo que Dios quiere que se haga con su pueblo. ¿Y cuál sería una visión de la iglesia? Una visión de una iglesia es llevar el evangelio a toda la persona, edificar a los creyentes y formar el amor entre los hermanos. Esa debe ser la visión que una iglesia debe ser. Llevar la palabra de Dios para todas las personas. Dos más que mencioné, si alguien recuerda. Ok, se lo repito. Llevar el evangelio a todas las personas, edificar a los creyentes y formar el amor entre los hermanos. Esa debe ser la función de cada una de las iglesias. Me refiero, tu deber y mi deber, que es para todos, no solamente es para el pastor, es predicar la palabra de Dios. Evangelizar a todas las personas que podamos hablarle de la palabra de Dios. Y otro es fortalecer el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que somos la iglesia del Señor. Y el tercero, ¿sí recuerda? Fomentar el amor entre hermanos, que nos amemos unos a otros, que los respetamos, que nos ayudemos, que nos llevemos bien como cuerpo de Cristo que somos, como una sola familia, que nos apoyemos, que nos ayudemos, que oremos uno por otro. Es lo que Dios desea de la iglesia del Señor. Bien, sigue el número 6, que es la iglesia Filadelfia. Que yo le decía que esta iglesia andaba ¿cómo? Andaba bastante bien delante de Dios, la iglesia de Filadelfia. Que nada más eran dos. ¿Recuerdan esas dos iglesias? Esmirna y Filadelfia. Ok, está capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 8 y 9. Apocalipsis 3, 8 y 9, por favor. Bien, ¿ya lo tienes? Bueno, solo voy a leer, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Bien, ahora la puerta abierta que habla aquí simboliza la oportunidad divina y la firmeza de que nadie puede cerrarla. Dice, subraya la soberanía de Dios. La iglesia en Filadelfia, a pesar de las limitaciones que tenía, ha mantenido su fe y la confianza en Dios, y Dios le ha permitido tener bendiciones sobre eso. Cuando una iglesia es fiel delante de Dios, soporta las pruebas, soporta las tentaciones, soporta todo lo que venga y se mantiene firme, Dios trae bendición sobre esta iglesia. Cuando usted y yo somos fieles delante de Dios, aunque usted tenga problemas en su trabajo, problemas en su casa, problemas de cualquier índole, y usted se mantiene firme en los caminos de Dios, usted va a recibir la bendición de Dios. Sus problemas se van a solucionar. Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Dios tiene su tiempo. Pero si usted se mantiene firme en la palabra de Dios, Dios va a traer bendición sobre su vida. ¿Sí? Pero si somos débiles y nos desmayamos, no, realmente no, como usted dice. Bien. La última, ¿saben cuál es? Está Apocalipsis 3, 15 al 17.
El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 17, se llama la iglesia La Odisea, correcto. Es la última iglesia que termina con este libro, bueno, con las 7 cartas que él envía a las iglesias. Si un hermano o hermana desean leerlo con toda confianza, nada más me dice yo para saber quién es. ¿Quién? ¿Usted, hermana? Era una iglesia fría, dice que no era frío ni caliente, era una iglesia indecisa. No sabía lo que quería. Y Dios le dice, no puede ser frío ni caliente a la vez. O sea, lo que le llamamos hoy en día tibio, que no está muy caliente ni muy frío. ¿Ya? Como el café que tomamos, algunos lo toman muy caliente, otros lo toman muy frío y otros lo toman tibio, ni muy caliente ni muy frío. Pero en la iglesia del Señor no podemos ser así. Y Dios le hace ver a la iglesia de la Odisea que no era frío ni caliente. O sea, no, era una iglesia indecisa. O sea, dentro de la vida cristiana, yo como Martín, o sea, como persona, no puedo ser una iglesia, una persona fría, tibia, perdón. No puedo ser una iglesia, una persona tibia. Eso significa que hoy vengo a la iglesia y mañana ya no vengo. Hoy predico su palabra, pero ya mañana hago otra cosa que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Eso es ser indeciso. Y Dios aborrece eso. Y Dios le hace ver el error que la iglesia estaba cometiendo. Dicen, por cuanto no eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. O sea, no eres, dice, ojalá fuera frío o caliente. Cualquiera de los dos. Cuando usted abre la llave y la llave agua corre, bueno, cuando usted ve un río, el río sigue una dirección, ya sea que venga de arriba para abajo, ¿ya? Pero sigue una dirección. ¿Ustedes han visto un río que corra sentido contrario? No, no se puede, ¿sí? Entonces, Dios le hace ver que la iglesia de Odisea estaba cometiendo ese error. Era una iglesia indecisa, una iglesia tibia, por lo cual Dios aborrece eso y le hace ver el pecado que estaba cometiendo y siempre le da una solución. Y también en el 17 estaba cometiendo algo también que Dios aborrece. ¿Sabe cuál era? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A pesar que era una iglesia indecisa, también era una iglesia orgullosa. Estaba metido en el orgullo. Dice, yo no necesito ayuda de nadie, yo estoy bien así, yo con el dinero que yo tengo puedo salir adelante. Era una iglesia orgullosa. Y era una iglesia totalmente tibia, indecisa, no sabía lo que quería. Por lo cual Dios le hace ver que se arrepiente de su pecado y regresa otra vez a los caminos que fue hecho. ¿Sí? Entonces, como iglesia del Señor, ¿cómo debemos ser tibios? No. Debemos ser, hablando de una forma espiritualmente, caliente en el Señor, activo, dinámico, trabajador, como Él quiere que usted y yo seamos. No indeciso, no que un día vengo a predicar su palabra, pero al día siguiente, como los hermanos de León no me ven lo que yo hago en Guanajuato, voy a hacer lo que yo quiera. No, no es así. Entonces estoy siendo tibio y Dios va a evitar lo que yo haga. Y también si yo soy orgulloso y digo, yo tengo todo, yo no necesito de nada, no necesito que me den, sino yo lo que tengo me basta y me sobra. Estoy siendo muy orgulloso y el orgullo Dios también lo desecha. No podemos ser orgullosos delante de Dios y delante de las personas también. A veces el orgullo que provoca humillación delante de otra persona y Dios también aborrece eso. No podemos humillar a nadie ni sentirnos superior a otra persona. Todos somos iguales delante de Dios, nadie es mayor que otro. Dios pagó un solo precio por todo.
no mirando si somos ricos, pobres, si somos blancos, negros, si somos de un país a otro país. Él lo miró todo por igual, y así Él lo sigue viendo. Así que podemos seguir adelante, hermano, ya casi terminamos. Cuando la gente, te hago una sola pregunta, también me la hago yo mismo. Cuando la gente nos mira a nosotros, ¿ven algo que indica que somos cristianos? Puede ser tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de ser. ¿Ven algo que diga, esta persona es cristiana, o esa persona es diferente que los demás? Esa persona no dice palabras groseras como dicen los demás, o X cosa. ¿Ven algo en ti? Bueno, usted sabe la respuesta y el Señor la sabe. Y pongo aquí la lista de las iglesias que hemos visto. Lo hemos visto de una forma rápida. Yo le dije, voy a hablarle de una forma resumida, pero le voy a dar los capítulos para que ustedes lo lean en su casa, ¿sí? Para que ustedes vean de qué se habló. Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto yo se la amplío. Perdón, yo se la explico. ¿Sí? Así que no se preocupe. Así que no se preocupe. Vamos a tratar de entender, bueno, de explicarles. Si tienen alguna duda, con todo gusto la pueden hacer. Y con la palabra de Dios, yo le decía, la Biblia se interpreta a sí mismo. Si yo le doy mi propia interpretación personal, estaría cometiendo errores bíblicos. La Biblia se interpreta con otra cita bíblica. ¿Sí? Ahora bien, aquí ven la lista, que es la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, ¿cómo? Ustedes pueden ver. Así, la iglesia que había dejado su primer amor, y como iglesia no debe pasar esto. La iglesia de Mirna, una iglesia sufrida y perseguida. Recordemos que tuvieron 10 emperadores que le hicieron la vida imposible a los cristianos. La iglesia de Pérgamo, una iglesia con falsa doctrina. La iglesia de Teatira, una iglesia que tenía falsa profetisa. Y permítame. Y ustedes pueden ver la otra, la número 5, ¿cuál es la iglesia? No se puede, bueno, si gusta leerlo, por favor, en voz alta. Lo que vamos a leer, hermano, en la Biblia también aparece, ¿sí? Y había nada más 2 iglesias que andaban bien. Esmirna y Filadelfia, correcta. Las otras 5 andaban totalmente mal. ¿Qué era lo que había? Mira, había una falsa doctrina, porque la había. Estaba enseñando falsa enseñanza, y eso hay que tener mucho cuidado en las iglesias. Había falsa profetisa, había también, habían dejado su primer amor, había una iglesia indecisa, que no sabía qué hacer, no era frío ni caliente, era tibio. Dios por eso no estaba de acuerdo con esa iglesia. ¿Qué más había dentro de esa iglesia? Había una iglesia que estaba en fornicación, idolatría. ¿Y sabe cuál fue uno de los problemas más grandes que el pueblo de Israel tuvo? La idolatría. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento, no solamente el Salmo 115 o el libro de Isaías habla de la idolatría. Todo el Antiguo Testamento habla, comenzando del libro de Éxodo en adelante, habla sobre la idolatría y el pecado que Dios aborrece. Y eso también podemos ver lo que Dios, el pueblo de Israel sufrió derrota, sufrió sufrimiento, vaya la redundancia, porque fue un pueblo idólatra. Y ellos perdían en la guerra hasta que ellos reconocían que no le habían hecho caso a Dios y que ellos estaban adorando falsos dioses, adorando imágenes que Dios les decía que no lo hicieran. Hasta que ellos reconocían ese pecado y le pedían perdón a Dios, ellos vencían al enemigo, ellos tenían la victoria, mientras ellos iban en perdición. Ustedes pueden ver todo el Antiguo Testamento que habla sobre el pecado de Israel. ¿Y por qué cree que Dios destruyó el primer templo? El primer templo que construyó Salomón. Porque dentro del templo encontró imágenes hechas por un hombre. Por eso Dios destruye ese templo. También lo puede ver en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que quiero decirles con esto, en pocas palabras, es lo siguiente.
Usted como yo somos la iglesia del Señor. Y como la iglesia del Señor debemos estar firmes en su palabra, no dejando el primer amor. Yo sé que ustedes no lo han hecho. Al contrario, veo que han crecido y qué bueno. Eso me alegra, yo también como pastor y como miembro de la iglesia también. Qué bueno que ustedes han crecido y eso es lo mejor. Y eso es el propósito de una iglesia, crecer, no disminuir. Pero también le invito a que tengan firme en la palabra de Dios, que no hay una falsa enseñanza, que lo que se predique, lo que se enseñe, sea siempre la palabra de Dios y no invento de hombre. Y si alguien va a enseñar, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? El sano consejo que se lo doy también. Que no seamos indecisos, que si somos cristianos, seamos para toda la vida. Aunque vengan los problemas, vengan las dificultades, venga cualquier dificultad que usted y yo tengamos, sé que duele y nos afligimos, lo ponemos tristes, nos desanimamos, pero tengamos confianza en Dios. Dios nunca nos deja solo, jamás. Aunque usted crea que nos dejó solo, Él está con nuestro lado. Aunque yo diga, Señor, tú no me escuchas, ¿cuántas veces te he pedido por este problema y no me lo resuelve? Dios está ahí esperando. Como decía el joven, Dios tiene su momento y Él sabe cuándo va a responder. Y estoy de acuerdo con Él. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Dios va a responder cuando Él decida y no cuando yo quiera. Así que lo voy a invitar que se ponga en su pie. Lo voy a decir que oremos. Por si alguno se siente débil en el Señor, tomemos fuerza. Recordemos que para atrás ni para agarrar impulso. ¿Para qué? Eso nunca. En la vida del cristiano debe ser siempre adelante. No podemos ver hacia atrás. Atrás nunca, jamás. Siempre adelante con el Señor. Aunque tengamos pruebas y dificultades, recordemos que Dios prometió estar con nosotros siempre. No dijo los fines de semana, solamente de lunes a viernes, digo para siempre. Y lo que Dios dice se cumple. Él no es hombre para mentir. Si Él dice, estaré contigo para siempre, estará para siempre a tu lado. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar así como están de pie. Oremos. Bendito Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y alabamos tu santo nombre. Yo te ruego por tu pueblo, Señor, que es tu iglesia, la cual tú la compraste con un precio muy grande, entregando a tu Hijo por nosotros, Padre. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, para que ellos se mantengan firmes en tu palabra, para que juntos te sigamos fieles hasta que tú regreses por segunda vez. Bendice a tu pueblo, Señor, y sígalo multiplicándolo, hágalo crecer cada vez más en tu palabra, que aunque tengamos pruebas, dificultades y luchas todos los días, sabemos que tú no nos dejas solos y que tú has prometido estar para siempre a nuestro lado. Yo te ruego que nos siga animando, que nos siga fortaleciendo, que nos dé cada vez más de tu palabra, que nos anime, Señor, y nos haga ver la falsa doctrina, la falsa enseñanza que pueda haber en las iglesias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos presentes también. Y te ruego por los niños, Señor, para que tú bendiga a cada uno de ellos y lo haga permanecer firme, Señor, hasta que ellos puedan aceptarte, puedan conocerte cada vez más a ti, Señor. Bendice a sus papás, a su mamá, Señor, y permita que ellos sigan siempre viniendo para que siga aprendiendo cada vez más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, tomen su lugar, hermanos, pueden sentarse. ¿Está prendido, no? ¿No está prendido? ¿Sí está prendido? Ahí está. Gracias. Vamos a entonar este canto que habla acerca de venir a adorar al Señor, y es por eso que nos reunimos hoy aquí, para exaltar su nombre, ¿verdad, hermano Víctor? Decimos: tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, espera
decimos nunca sabré, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre una última vez, nunca sabré. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Así es, Señor, estamos aquí porque queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. Y aún con nuestras imperfecciones, Padre, estamos hoy aquí. No porque seamos buenos, sino porque tu misericordia y tu gracia están en nuestras vidas. Ayúdanos a entender eso. Ayuda a tu iglesia a ser fiel, a comprometerse contigo, no con las personas, porque las personas fallamos, pero tú nunca fallas. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar solamente 5 minutitos. Voy a dar unos comerciales, rápidamente comerciales. Ganancia. Comerciales. Martes 8 de la noche, reunión de oración. Aquí nos reunimos los martes 8 de la noche. Viernes. Estamos tomando un estudio, un discipulado. Y mire, yo le digo una cosa, la semana pasada les decía que si tomáramos, si los discípulos estuvieron con Jesús 1000 y tantos días, tendríamos que estar 21 años